Sumamente influenciable, y por medio de los pensamientos que decides tener puedes modificar tu presente. Si en este instante piensas en toda la variedad de tragedias que puedes tener si sales de tu casa, incluyendo la posibilidad de que alguien te haga daño a ti o a la gente que más amas, de inmediato empezarás a sentir la taquicardia, la ansiedad y la incertidumbre. Querrás modificar tu presente. La mente hace imágenes y tu subconsciente te convence de que son realidad. O peor aún, si en este momento te pido que pienses en la gran variedad de enfermedades que puedes tener en 10 años y en el alto índice de probabilidades que tienes por herencia o por no cuidarte de padecer alguna enfermedad, puedo asegurarte que ocasionaré en ti una sensación muy desagradable, sin ningún beneficio. Cambia completamente tu presente el recordar historias de tu pasado que te hacen sentir mal, que quisieras que no hubieran ocurrido. Esto modifica tu estado actual y no precisamente para bien. Si por el contrario, te pido que recuerdes momentos que te hicieron muy feliz en tu pasado, que marcaron favorablemente tu vida, momentos donde lloraste pero de tanto reír, y luego te pido que interrumpas la escucha de este audiolibro y lo hagas por unos segundos. Ahora percibe cómo te sientes. ¿Cómo es posible que nuestra mente y nuestros recuerdos puedan modificar nuestro estado de ánimo? Si esos momentos se repitieran, se modificaría enormemente nuestro estado de salud física y mental. ¿Por qué no repetirlos? Si con la mente puedo hacer que mis emociones cambien, ¿por qué no utilizar esto a mi favor? Es impactante la cantidad de pensamientos que podemos tener al día, aproximadamente 70,000. Más impactante es la cantidad de energía que derrochamos al pensar una y otra vez en lo que nos hace sentir mal, porque gran parte de esos pensamientos son repetitivos y desafortunadamente, 80% de esos pensamientos son negativos. Por naturaleza queremos controlar todo lo que está a nuestro alrededor y no somos capaces de controlar lo que está en nuestro interior. Lo peor es que no todos los pensamientos son ciertos. Sin embargo, por su repetición constante, les creamos una realidad virtual que desmotiva. Entonces, nos invade la zozobra y la incertidumbre por lo que aún no ha ocurrido o por situaciones que son solo suposiciones. Una de las recomendaciones más importantes que hago a quienes capacito cuando toco el tema de hablar en público está precisamente relacionado con este tema. Te ves mejor de lo que te sientes. Uno de los temores más grandes que experimentamos es hablar frente a un grupo de personas que pueden, o tal vez no, tener interés en escucharte. Los pensamientos pueden ser derrotistas desde antes de hablar, o de optimismo pleno con la convicción de que lo que vas a compartir será del interés o del agrado de la audiencia. En general, te ves mejor de lo que te sientes. Esta es una premisa que me repito una y otra vez, porque los nervios provocan una taquicardia que normalmente no se ve. El temblor puede ser sutil o imperceptible, y la sudoración excesiva puede ser contrarrestada con un buen desodorante o incluso con el tipo de ropa que utilices, que sea de preferencia oscura. El ejercicio mental previo es fundamental. Evita que la mente haga de las suyas y provoque que creas como cierto algo que no es real. No supongas algo que no te consta o que no es verdad. Creer que no eres capaz, que no tienes la presencia ni el contenido necesario para mantener la atención de los presentes, hace que ese momento se convierta en un verdadero infierno. La mente, en lugar de ser tu aliada, se vuelve tu enemiga. ¿Te ha sucedido algo similar? Recuerdo la ocasión en la que impartía una de mis conferencias cuyo tema era «Cómo tratar con gente imposible o insoportable», a un grupo muy grande, la mayoría eran hombres de negocios, acompañados por sus esposas. En segunda fila estaba un hombre de alrededor de 50 años con su esposa. Mientras él estaba serio, con cara de pocos amigos, ella sonreía nerviosa durante gran parte del evento. En varios momentos de la conferencia en los que el público reía, el hombre hacía muecas de incomodidad. Ya te imaginarás cómo me sentía. No es que quiera agradarle a todo el mundo, pero él se encontraba frente a mí. Imposible dejar de verlo. Entre más procuraba quitarlo de mi punto visual, más lo veía. El hombre jamás sonrió, jamás expresó una muestra de aceptación. Al finalizar, el público reaccionó de forma muy favorable, con excepción de aquel hombre que por más que intentaba no verlo, mi mirada regresaba a él para constatar una y otra vez su cara de amargura. Realicé la firma de libros y cuál fue mi sorpresa que el hombre estuvo inmóvil a un lado de la fila, sin gesticular ni hablar, acompañado de la figura sumisa y abnegada de la esposa, quien sí me sonreía, pero más con un gesto de vergüenza que de alegría. Al finalizar, el hombre se me acercó con paso firme y la misma actitud arisca.
Obviamente me espantó conforme se aproximaba, y más porque en esos momentos la inseguridad y la violencia en la ciudad donde me encontraba estaba más fuerte que nunca. Se plantó frente a mí para decirme con tono muy serio: Muchas gracias por su conferencia. Me llegó muy fuerte. Me ayudó a entender que soy muy difícil para mi familia. Con permiso. Y nuevamente muchas gracias. Las piernas me temblaban. No le pude ni contestar. En ese momento pensé: no puede ser que la mente me lleve a hacer juicios sobre personas que no conozco o situaciones que no han ocurrido y que probablemente jamás sucederán. La mente no siempre dice la verdad, y mucho de lo que vemos está basado en suposiciones. Pensamientos que influyen en tu estado de ánimo. Si pudiera expresar cuál es mi mayor avance respecto a lo que he aprendido en los últimos años, sin lugar a dudas diría que una de las cosas más importantes ha sido reservarme el derecho de admisión de mis pensamientos con calidad. Nada me ha dado más paz y tranquilidad que el hecho de evitar que los pensamientos negativos se apoderen de mi presente. He avanzado mucho en este aspecto. Increíble, pero sí es posible. Durante mucho tiempo, di rienda suelta a aceptar cualquier tipo de pensamiento que llegara en forma deliberada o espontánea. Cambiaba radicalmente mis estados de ánimo al permitir la entrada libre de pensamientos que amargaban mi presente. Recuerdo la ocasión en que estaba con mi familia poniendo el árbol de Navidad. En el momento en el que colocaba las luces, empecé a imaginar lo que pasaría si hubiera un cortocircuito. Y eso que tomé las medidas precautorias. Mi mente hacía una y otra historia de lo que podría pasar. De ese pensamiento me fui a otro relacionado con un padre de familia que perdió a 2 de sus hijos en un incendio. Después pensé en lo que pasaría si se caía el árbol. Tragedia tras tragedia. La serie de pensamientos relacionados con lo que pudiera ocurrir provocaron en mí una sensación muy desagradable, que mis hijos y mi esposa detectaron. Luego me preguntaron por qué en forma tan repentina me había puesto tan serio y pensativo. Obviamente empecé mi cátedra de prevención de accidentes navideños que, de verdad, en ese momento no venía al caso. Si comparto esta historia es por la facilidad con la que confundimos la prevención con la negatividad. Puedo hacer el esfuerzo necesario para prevenir algo indeseable, pero no por eso voy a pensar en lo que puede ocurrir, aunque tome las debidas precauciones. Esa confusión es frecuente en todos los aspectos de la vida. Estudio y mucho. Mi mente imagina lo que puede ocurrir si repruebo. Cuido mi salud y pienso constantemente en que no me gustaría contraer ninguna enfermedad. Hago mi trabajo de la mejor manera, con profesionalismo y entusiasmo. Con recurrencia estoy pensando en la posibilidad de no tenerlo en el futuro. Recuerdo una entrevista realizada al Dalai Lama en su visita a México. Ese viaje fue sumamente controversial y conflictivo para las relaciones diplomáticas entre México y la Embajada de China. El personal de dicha embajada se encontraba molesto por su presencia y trató de impedir la visita de dicho personaje en varias formas. En una rueda de prensa, un periodista le formuló una pregunta muy original al Dalai Lama. Su Santidad, ¿usted tiene enemigos? Él hizo una pausa y contestó: Claro que los tengo. Una respuesta no esperada por los asistentes, quienes esperaban con ansias que continuara con su explicación al respecto, o creyendo que iba a hacer referencia a la invasión del Tíbet por China. Incluso hablar sobre las personas que querían boicotear su visita a México. Entonces dijo: Mis más grandes enemigos los tengo dentro de mí, y todos los días me peleo con ellos. Son mis pensamientos. Esos enemigos los tenemos todos. Identificarlos y evitar alimentarlos es lo que nos dará tranquilidad ante lo que no podemos solucionar en ese momento. Muchos de los pensamientos llegan sin invitación previa. Incluso no buscan solución. Quieren desestabilizarnos y desconcentrarnos de lo que sí es realmente importante y que sí podemos hacer. Ocuparnos de estar bien y felices en el tiempo presente, en el aquí y el ahora. Si los pensamientos negativos están constantemente presentes, tarde o temprano afectarán nuestras emociones. Comparto contigo esta historia que hace años me contaron. Un viejo jefe de una tribu estaba inmerso en una charla con sus nietos acerca de la vida. Él les dijo: Una gran pelea está ocurriendo dentro de mí. Es entre 2 lobos. Uno de los lobos es la maldad, el temor, la ira, la envidia, el dolor,
El rencor, la avaricia, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, la inferioridad, la mentira, el orgullo, la egolatría, la competencia y la superioridad. El otro lobo es la bondad, la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad, la dulzura, la generosidad, la benevolencia, la amistad, la empatía, la verdad, la compasión y la fe. Esta misma pelea está ocurriendo dentro de ustedes y dentro de todos los seres de la tierra. Los niños se quedaron pensativos unos instantes. Luego uno de ellos preguntó a su abuelo, ¿y cuál de los lobos crees que ganará? El viejo jefe respondió simplemente, el que cada uno alimente. Bendito libre albedrío que nos permite decidir la calidad de los pensamientos que tenemos. Nuestra mala costumbre consiste en no detectar qué estamos pensando. Damos rienda suelta a pensamientos que nos hacen sentir mal, y para colmo de males, muchas personas son adictas al sufrimiento. Buscan mentalmente toda la serie de calamidades que tienen o deberían tener en este momento para no disfrutar el aquí y el ahora. Buscan obsesivamente las supuestas razones por las cuales no tienen derecho a disfrutar el placer de vivir. El que busca, encuentra. Si no educas a tu mente a vivir en el presente y a ser feliz, siempre encontrarás razones para incluir sufrimiento en tu vida. Esta es la clasificación de pensamientos que pueden afectarnos a tal grado que nos impidan disfrutar el placer de vivir el presente. 1. Lo que no deseo que ocurra hoy. 2. Lo que ya ocurrió y no puedo cambiar. Sugerencias. Lo que no deseo que ocurra hoy. Por más que cuidemos los detalles y evitemos los riesgos en todo lo que deseamos o planeamos, siempre existirá la posibilidad de imprevistos. No podemos evitarlo. Somos seres vulnerables y la libertad de decisiones de otras personas pueden afectarnos directa o indirectamente. Te recomiendo que cada vez que la mente insiste en recordarnos todo lo malo que nos puede ocurrir hoy, sustituyas el pensamiento por lo que sí deseas que ocurra en este día. De esta manera fortalecerás activamente tu fe y atraerás algo positivo. En eso consiste precisamente la ley de la atracción, en esforzarme en lo que deseo obtener con todas las estrategias y fuerzas que estén a mi alcance. Pensar y sentir como si ya fuera una realidad. La gran limitante que tiene el poder de la atracción es que desees algo pero solamente de dientes para afuera. No lo sientas con la intensidad y seguridad motivada por una enorme fe. A veces sucede que muy en el fondo de nosotros dudamos sobre la posibilidad de que se logre lo que tanto deseamos y tampoco agregamos un ingrediente fundamental para que el anhelo se pueda cumplir: el sentimiento. Esto es, creer y sentir que se puede. Tener siempre la sensación de que se logrará el objetivo. Lo que ya ocurrió y no puedo cambiar. Pensamos una y otra vez en lo que pudimos haber hecho y no hicimos, en lo que dijimos y no debimos, en lo que quisiéramos que haya ocurrido y no sucedió. El pasado ya fue. Por más que intentemos cambiar la historia, no es posible. Tal vez cambiemos la reacción y el tipo de pensamientos que tenemos de ese pasado, mas no el hecho en sí. Es en vano estar horas y horas pensando en lo que no quisimos que ocurriera. Mi recomendación es que recuerdes esta frase. Los recuerdos son maravillosos cuando te hacen sentir bien en el presente. Si lo que piensas te entristece, tú decides cambiar el recuerdo. Me resulta difícil creerles a quienes afirman con seguridad que no cambiarían nada de su pasado. Creo que solo es una expresión basada en algo que para ellos es imposible de modificar y desean aceptar la realidad. Pero, en el fondo, siempre hay quien desearía tener un borrador capaz de eliminar de la película de su vida aquello que lo alejó de la tranquilidad, aun con la experiencia que este suceso le dejó. Sin embargo, un gran porcentaje de personas afirman que no cambiarían nada, absolutamente nada de su pasado. Mi programa de radio ha sido un semillero de conocimientos para mí, de continuo aprendizaje, y más cuando tengo la fortuna de conocer a personas que comparten su experiencia de vida después de una adversidad. He entrevistado a personas que han sufrido enfermedades incurables, pero que con base en la confianza, la actitud positiva y la oración, han logrado vencer la enfermedad. He conocido a cientos de personas que padecen algún tipo de discapacidad y han vencido los grandes obstáculos que se les han presentado. El común denominador de la gran parte de quienes expresaron su testimonio de vida
es que su enfermedad o su adversidad ha sido su maestro de vida. Un maestro implacable, duro, y que nadie quisiera tener, pero que ha transformado satisfactoriamente su existencia. Esto afirma una vez más que quienes han sufrido valoran más la vida. Una de esas personas especiales que entrevisté es Esperanza Aguilera, quien escribió recientemente un libro donde plasma su aprendizaje después de su experiencia terrible de padecer cáncer en el recto. El título de su libro fue lo que más me llamó la atención: La bendición del cáncer. Y agregó como subtítulo: La remisión espontánea del cáncer es como una decisión personal. ¿Cómo que la bendición? ¿Cómo una enfermedad tan desgastante para quien la padece y para la familia puede ser llamada así? Por supuesto que no dudé ni un momento en entrevistarla y mi sorpresa fue enorme cuando compartió su testimonio. Un cáncer en estadia 3, con muy mal pronóstico en una mujer relativamente joven, 46 años, sana, con una buena alimentación y que se ejercitaba diariamente. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí?, se preguntaba continuamente, y sus respuestas iban dirigidas a la calidad de los pensamientos que tuvo durante una etapa de su vida. Pensamientos relacionados con el rencor y el resentimiento. Casualmente, su enfermedad inició después de una serie de acontecimientos que la llenaron de esos sentimientos tan negativos. Ella aceptó los tratamientos de quimio y radioterapia, pero su impacto fue enorme cuando uno de los especialistas le dijo que tenían que extirpar su recto y conectar su intestino a una bolsa de colostomía de por vida. Ella se rehusó con determinación a lo que pensaba era una mutilación de su cuerpo. No lo aceptaría de ninguna manera. El pronóstico era pésimo si no se sometía a esa cirugía. Al mismo tiempo, cambió radicalmente su tipo de pensamientos. Inició una terapia de perdón apoyado por una terapeuta profesional y diariamente realizaba sesiones de agradecimiento y visualización positiva. Se apoyó en la técnica del perdón que aprendió en un libro de Louise Hay, que consiste en lo siguiente: visualizar a la persona que nos ha ofendido y decirle: te perdono por no ser como yo quisiera que fueras. Te perdono y te libero. Entonces imagínala llena de bendiciones, de todo lo que la hace feliz, y después imagínate a ti mismo feliz. Hazlo con cada persona que tienes que perdonar. Así, esta mujer modificó su personalidad de víctima y evitó a toda costa usar el cáncer para utilizar a las personas, ya que, según sus palabras, muy seguramente este cáncer jamás desaparecería porque le habría dado una utilidad poderosa para permanecer. Modificó sus pensamientos buscando siempre que fueran positivos, y cuando detectaba pensamientos negativos, declaraba lo siguiente: he decidido cambiar este patrón de pensamientos. Renuncio a este patrón de pensamientos. He cambiado ya mi patrón de pensamientos. Esperanza repetía incansablemente pensamientos afirmativos y positivos, en presente y en primera persona. Por ejemplo, soy paz, soy salud, estoy bien y estoy en armonía con el universo. Soy inteligencia, soy belleza, todo es perfecto, todo está bien. Mi vida es perfecta, gracias por lo que soy, gracias por lo que tengo. Me amo incondicionalmente, amo la vida y soy creación divina. Gracias por mi cuerpo, gracias por mi familia. Y concluyó diciéndome: cada que volvían los pensamientos negativos, repetía el proceso. Así, esta mujer se apoyó en el amor inmenso de su familia y sus amigos. Los médicos que la atendieron durante esos 5 meses no entendían cómo había desaparecido el tumor en tan poco tiempo. Esperanza afirma una y otra vez que el cáncer y otras enfermedades pueden ser producidas por la calidad de pensamientos que tenemos, por el rencor, el resentimiento, el odio. Esperanza concluye que fue una bendición el cáncer por el cambio radical de pensamientos que tiene desde que lo padeció, por haber tenido un aprendizaje de vida que le ayudó a valorar más el placer de vivir y a compartir lo que aprendió con miles de personas que han escuchado su testimonio o leído su libro. Tú y yo somos resultado de los aciertos y de los errores que hemos tenido. Lo que somos es producto de lo bueno y de lo malo que hemos vivido, de las alegrías y las tristezas, de los momentos de dolor y tranquilidad. Y obviamente, quien más experiencias tiene, mayor sabiduría posee. Estoy convencido de quien más ha sufrido, más valora lo que tiene, sin olvidar que a veces resulta difícil entender por qué tenemos que vivir el dolor para valorar.
¿Por qué después de una pérdida cuidamos más a quienes sí están? ¿Será necesario el sufrimiento y la adversidad para abrir los ojos ante lo que sí tenemos? Es imposible modificar el pasado. Imposible regresar el tiempo y cambiar nuestra actitud ante lo ocurrido. No podemos regresar la película de nuestra vida para corregir el argumento y darle brillo a nuestra actuación. Lo hecho, hecho está. Pero lo que sí podemos hacer es aprender la lección y hacer los cambios necesarios para darle sentido a nuestra existencia. Para lograrlo, hay que alejarse mentalmente de los fracasos pasados porque mantenerlos presentes una y otra vez en nuestro pensamiento es darles poder y vida. Además, al dejar esos puntos negativos en el subconsciente, harán que vuelvan a repetirse. Lo malo nos afecta solo si lo creemos, si lo aceptamos. Deje en el ayer lo que salió mal. Toma el aprendizaje necesario y mira hacia adelante. Como respuesta, ten presente todos tus éxitos anteriores, por más pequeños que sean. De lo que se trata es de darle la vuelta a los pensamientos negativos. Así que cualquier cosa que alimente tus creencias constructivas será de gran provecho. Estrategias para no ser víctima de pensamientos relacionados con el pasado. No es nada raro que sucesos que vivimos nos persigan y alteren nuestras emociones, nos afecten y durante mucho tiempo nos inquieten o nos atormenten. Como es lo más común y lo más difícil de cambiar, te hago las siguientes recomendaciones para enfrentar estas vivencias y, sobre todo, estos pensamientos. 1. Pregúntate qué aprendiste de esa vivencia. Por más amarga que haya sido la lección, aplica ese conocimiento en tu presente y en tu futuro. 2. Recuerda que gran parte de lo ocurrido es fruto de la libertad que tienes y que otros tienen. Tuviste la libertad de decidir dónde, con quién y qué realizar. No lo olvides. Más del 80% de lo que nos ocurre es fruto de nuestras decisiones. Lo restante está fuera de nuestro control. Ser responsables de nuestros actos siempre es un buen principio de sanación. 3. La tercera recomendación es la más difícil, pero no imposible. Por más dolorosa que haya sido la experiencia vivida, analiza qué puedes rescatar de eso, qué puede ser bueno dentro de lo malo. De todos los recuerdos negativos que hay en tu mente, ¿qué puedes rescatar? No es fácil hacer esto y se complica más si las heridas son recientes y el proceso de perdón hacia ti o hacia los demás no está presente. Un suceso ejemplifica perfectamente esta situación. La muerte de un ser querido, pues es motivo para pensar una y otra vez en lo que pudimos haber hecho mejor. Es motivo para recordar lo bueno y lo que debimos hacer para aprovechar más el tiempo con la persona amada. Aún con el tiempo, el amor y los cuidados que hayas otorgado a quien ya no está, la mente puede llevarnos a expresar frases como: pude haber hecho más, no debía haber hecho esto, debía hacer aquello. Frases dichas desde el corazón, pero que por más que las digamos, no podrán regresar el tiempo para realizar más acciones en beneficio mutuo. Con frecuencia, mi madre decía que a todos sus hijos nos amaba infinitamente, que sentía un orgullo inmenso por todos mis hermanos y hermanas, sin excepción. Amaba la vida, pero su temor a morir siempre estaba presente, y ese miedo llegó a amargarle muchos instantes memorables. Recuerdo que en una reunión familiar, expresó una vez más el orgullo y el agradecimiento a Dios por los hijos que tenía, y agregó: yo le pido a Dios principalmente 3 cosas cuando me muera. La primera, que no sufra en ese instante. La segunda, que si algún órgano todavía sirve, sea donado. Y la tercera, que estés tú, César, tú que eres el médico, a mi lado, cuando ese momento suceda. Que estés a mi lado cuando me toque la hora de irme. Como ya era una costumbre cuando mi madre hablaba de estas cosas, le dije: mamá, no hablemos de la muerte, disfruta este momento, este instante en el que estás más sana que nunca. Como un juego del destino, el día que repentinamente murió mi madre, estaba toda mi amada familia celebrando su aniversario de bodas. No faltaba nadie, excepto yo, que me encontraba realizando un programa de televisión. El dolor era inmenso y los cuestionamientos fluían constantemente. Debía acudir con mi madre. No debía estar en el programa. ¿Por qué, Dios mío, por qué? Y muchos otros más. Al paso del tiempo, aprendí que sobran motivos para encontrar lo bueno en lo malo. Me faltan palabras para agradecer a Dios por el tiempo que la tuve conmigo. Claro que encontré lo bueno en lo malo. Murió contenta, riendo,
acompañada de la familia y cumpliendo dos importantes deseos, sin dolor y donando partes de su cuerpo para dar luz y esperanza a otras personas. Esto me enseñó que tenemos que dejar que las cosas y las circunstancias fluyan. Todo toma siempre su cauce natural y tarde o temprano el aprendizaje de lo vivido siempre tendrá sus frutos. Lo que puede ocurrir y no depende de mí. Más adelante te compartiré reflexiones acerca de las preocupaciones. Qué afán de pensar en lo que puede ocurrir mañana, en un mes, en un año, en 10 años. Qué desperdicio de tiempo pensar en lo que no ha ocurrido y que con mucha probabilidad nunca ocurrirá. En adelantar mentalmente nuestra vida para pensar mal. Si piensas en la gama de sucesos que pueden ocurrir mañana, te darás cuenta de que te estás preocupando de manera inútil por algo que no existe, que ni siquiera sabes que ocurrirá. Al contrario, te olvidas de agregar en el menú lo que sí deseas que ocurra. Por eso te recomiendo: 1. Analiza de dónde y desde cuándo adquiriste el hábito nefasto de preocuparte de todo y por todo. Claro, sin afán de encontrar culpables, pero sí razones. Generalmente esa costumbre fue aprendida de alguien cercano, alguien de quien aprendimos que preocuparnos es parte de la vida, y al paso del tiempo nosotros lo hicimos un hábito. No olvides que cuando conocemos el origen de las cosas negativas y de las malas actitudes, es más fácil modificar nuestros actos. 2. Pregúntate, ¿cómo te sentirías si no tuvieras esa preocupación respecto al futuro? ¿Qué pensarías hoy? ¿Qué sensación tendrías si eso que atormenta tu presente no estuviera? Analiza bien cómo aprovecharías el tiempo si no tuvieras la sensación que te agobia muchísimo el futuro. 3. ¿Qué es lo mejor que podría ocurrirte y cómo te sentirías si así fuera? Si tuvieras la posibilidad de influir en el futuro por medio de tus pensamientos, imagina cuál sería el mejor panorama. ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro? Ahora percibe la sensación de bienestar en tu cuerpo. ¿No crees que sea mejor pensar de forma positiva? De nada sirve pensar en lo malo que pueda ocurrir, pues solo hace prematuro tu proceso de envejecimiento. Siempre hay una esperanza. Los milagros existen, especialmente en las personas que creen, aquellos que tienen muy claro que, para que las cosas ocurran, es fundamental empezar con desearlo con el pensamiento. Por supuesto que un pensamiento provoca un sentimiento, y un sentimiento provoca una acción. El fruto de nuestras acciones inmediatas y futuras se debe al cúmulo de sentimientos y pensamientos que tenemos. Los pensamientos nos motivan o desmotivan, nos hacen sentir bien o mal. Recuerda que tu futuro depende en gran medida de tus pensamientos dominantes. Procura sanar tu mente con pensamientos positivos y gratificantes. Si piensas negativamente, las posibilidades de que un mal augurio se haga realidad se incrementan. Si piensas en forma positiva, las posibilidades de que ese buen momento se logre también crecen. ¿Qué prefieres? Hay otros autores que hablan de otra clasificación de pensamientos. Pensamientos necesarios o mundanos. Son aquellos que se refieren a nuestra rutina diaria como: ¿qué comemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Cuánto tengo que pagar de renta? Pensamientos que tienen que ver con la vida diaria. Este tipo de pensamientos son normales y forman parte de nuestra vida. La mayoría de ellos son repetitivos y tú puedes influir positivamente en ellos, agregando adjetivos que le den un matiz de optimismo. ¿Qué comida deliciosa comeremos hoy? ¿A dónde me gustaría ir? ¿Cuánto tengo que pagar de renta de esta bonita casa? Son las mismas preguntas, pero formuladas a mi favor. La repetición forja hábitos, y esos hábitos son los que forjan nuestras acciones. El diálogo interior se incluye en esta clasificación. Es el que todos tenemos y rara vez hacemos conscientes sobre la calidad de pensamientos. Vamos manejando y pensando un sinfín de situaciones y panoramas, pero ¿pensamos en positivo o negativo? La mejor manera de saberlo es preguntarte cómo te sientes en este momento. El estado de ánimo depende en gran medida de la calidad de nuestros pensamientos positivos o negativos. Pensamientos inútiles. Son los que no tienen utilidad constructiva ni particularmente negativa. Se refiere a cosas del pasado como: si esto no me hubiera ocurrido, ¿por qué me dijo eso? Si solo hubiera hecho lo otro. Demasiados pensamientos sobre las cosas que no podemos cambiar. Los pensamientos inútiles tratan sobre el futuro. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir si? ¿Cómo va a ocurrir?
¿Qué haré si? Muchos de nuestros pensamientos entran en esta categoría y, aunque no son negativos, llegan a afectar nuestra fuerza interior y nos hacen sentir